Así que, bueno, me explayo un poquito, me presento, yo soy Vanessa Moraga, tengo 25 años y actualmente presido la Asociación Gremial de Emprendedores Digitales. Ya, esta es una asociación que, como su nombre lo dice, está orientado a todo lo que son las áreas de digitalización, transformación digital, marketing digital y todo lo que es la ayuda para que los emprendedores hagan crecer sus negocios o transformen sus negocios hacia sus áreas digitales y obviamente se actualicen y no mueran en el camino. Wow, específicamente, ¿cómo fue en el colegio? ¿Cómo estamos haciendo ese proceso? Es que bien extraño, ¿ah? No pensé que iba a terminar siendo, digamos, emprendedora, que se puede abarcar de muchos lados. Eh, la verdad es que yo creo que como todos los niños y niñas, nos ha pasado que pasamos por muchas profesiones. Depende de lo que uno ve, depende de las personas que uno tiene alrededor. Cuando pequeña pensé en ser, no sé, en ser doctora, después como tenía una tía que estudiaba kinesiología, quería estudiar kinesiología, después como tenía un tío ingeniero, quería ser ingeniera, y así. Yo creo que igual uno se va influenciando un poco de lo que hay alrededor, quiere ser cantante, estudia poco, que está todo. Claro, una cosa, yo creo que eso nos pasa a todos cuando somos pequeños, hasta que después ya uno va madurando, lo que se puede llamar madurez en la adolescencia, hasta encontrar un poco el camino. Eh, Siempre conecta como liderar, si nos vamos a un libro, ¿se nace o se hace, según tú? Yo creo que puede ser un poco de ambos. Yo creo que puede ser un poco de ambos, porque como te digo, el entorno influye mucho. Yo, por ejemplo, no me veía quizás con una personalidad de líder, porque siempre fui como un poco más calmada, más quitada de bulla. Con los años yo creo que fui formando como este carácter un poco más firme, se puede decir de alguna manera, y un poco más de liderazgo. Yo creo, yo lo iba trabajando en el tiempo, pero quizás sí venía en mí. Lo que pasa es que no lo había desarrollado y siempre era más como la que estaba en grupos o seguía grupos, pero no era la que estaba como a la cabeza, cuando pequeña. Por eso creo que fue como un descubrimiento en la vida, Ya, perfecto. Ese salto por en la universidad. y eso es lo que hay opción donde estudiar. Sí, bueno, siempre pensé estudiar, bueno, desde la media, en estudiar ingeniería comercial. Entonces, esa es mi profesión. Un poco porque sabía que me gustaba el tema de negocio, de empresa, y yo creo que quizás como muchos partimos o elegimos esta profesión para tener plata, Explicar. ya, o sea, egoístamente, el eslogan egoístamente para ganar plata. O sea, obviamente si hay algo positivo dentro de nuestra carrera es que podemos estar todos lados, o sea, podemos tener puesto en todo, o sea, un ingeniero comercial te sirve en todos los rubros. Y como empresa somos vitales, entonces obviamente tenía un campo laboral mucho más amplio. Entonces yo obviamente tengo otros gustos y cosas, con tú, no sé, la música, pero como igual uno dice, bueno, así como dicen del teatro y la música, o si tenéis que ser muy bueno, o quizás va a morir de hambre, una cosa así. Me gustaba mucho el mundo de la moda y el maquillaje, que me sigue gustando, pero dije, bueno, si en algún momento quiero tomar esos hobbies como un estilo de vida, primero tengo que saber capitalizar. O sea, lo viste como una herramienta. Entonces yo dije, claro, o sea, tengo que estudiar. Dije, voy a estudiar y si después yo quiero hacer algo, bueno, ya voy a tener las herramientas suficientes para hacerlo yo de forma independiente y ya obviamente darle esa tranquilidad que yo creo que todos queremos darle a nuestros padres de estoy bien, aquí está mi título, así como cumplí. Claro. Ahora debo agradecer que nunca me pusieron límites, que yo tenía la libertad de estudiar lo que yo quisiera. Yo tomé esa determinación. Así que yo dije, ya, esto es como lo único, porque quizá otra ingeniería era mucho más complejo, con materias que yo sabía que no eran para mí, y la otra área en verdad no, yo me conozco, ¿cachai? O sea, igual hice un trabajo introspectivo, conocía mis capacidades, mis habilidades, y yo sabía que en otras áreas no iba a funcionar. Yo creo que eso es clave. Uno, en ese proceso de elegir una carrera profesional, te abre la ventana mundo, o sea, como le llamamos al Sí. mundo laboral, vamos a decir. Dentro de la universidad, ¿cómo tú detectaste habilidades
es una etapa de desarrollo o esa habilidad la tienes una vez? Mira, a mí personalmente, bueno, como yo te decía, en el colegio siempre fui como más como la alumna al montón, ¿cachai? Yo no era la primera al curso, ni mucho menos, estaba siempre ahí, pero sabía desenvolverme. Dentro de lo piola que yo era, sabía cómo desenvolverme quizá en otra habilidad blanda. Y yo creo que ahí está la clave, quizás, del éxito de la universidad, que si uno ve los casos, o yo al menos conozco varios casos, que el tú ser la primera persona al curso o ser muy hábil intelectualmente no te garantiza el éxito en la universidad, porque en la universidad tienes que estar bajo presión, tienes que convivir con gente que obviamente tú no conoces, porque yo jamás me cambié de colegio, por lo tanto siempre estuve con la misma gente. Entonces ya era cambiar todo un sistema, era cambiar toda una vida y entrar a un lugar donde obviamente yo no era nadie ni conocía a nadie. Entonces eso igual es como te obliga a sacar igual esta como personalidad, a ser más sociable y a empezar como a construir de nuevo. Entonces, y también cambia el hecho de que yo quedé en una carrera que a mí me gustaba, porque yo la elegí. Entonces, también tu disposición es distinta. O sea, yo, para mí, obviamente que habían materias que no me gustaban mucho estudiar, pero me desenvolvía mucho mejor. Y ahí descubrí que tenía buenas capacidades que yo no había descubierto en el colegio porque me cagaba presentar, por ejemplo. Yo trataba de arrancar de esas cosas, lo odiaba. Y claro, yo hoy en día estoy mucho en eso. Y claro, en la universidad lo descubrí, escogí buenos partners, buenas amistades para hacer los trabajos en grupo, ¿Te potenciaron? que exactamente, que logró potenciar esa habilidad en mí en presentar y ahí me di cuenta que claro, era bastante clara y era buena, a pesar de que, aunque no lo creas, hasta el día de hoy, cuando tengo que subirme a un escenario, ya sea a dar un taller, a presentar o lo que sea, igual me pongo nerviosa, o sea, por dentro un nervio absoluto, pero que por fuera tú no te das cuenta. Pero eso, como digo, todo eso se puede ir trabajando. Yo creo que sí estaba en mí y ahora lo potencié solamente. Yo creo que todos podemos desarrollar un poco esa capacidad y son las habilidades blandas, podemos ir trabajándolas de alguna manera y potenciándolas, ampliándolas. Yo creo que eso es muy importante, o sea, más allá de lo intelectual, las habilidades blandas son necesarias, o sea, uno tiene que poder sociabilizar, tiene que poder, obviamente, ser uno empático, sobre todo yo que estoy en el mundo del emprendimiento, uno tiene que tener un grado de empatía, obviamente, para entender quiénes están a tu alrededor. Tolerancia a la frustración es muy importante y eso en la universidad da lo mismo en la carrera en la que tú estés. Eso hay que tenerlo y es una herramienta para la vida. La perseverancia y la constancia. Yo creo que el haber sido una alumna siempre como del montón, se puede decir, de los cinco, amiga de los cinco y los seis un poco, es que uno es más perseverante. Porque, obvio, a mí me costaba un poco más, por lo tanto, yo tenía que esforzar un poco más, yo tenía que estudiar más que mis otras pares, en algunos casos. Entonces, eso ya te obliga, sí o sí, a desarrollar la constancia y la perseverancia. Eso es una herramienta para la vida. Y ahí da lo mismo lo que tú escojas, tiene que ser en todo. Claro, se aplica es una ley transversal, ¿no? Es una ley transversal, efectivamente. Y ahí conversando un poco también con negocio y empresa. Negocio y empresa, por lo que tú puedes decir, perseverancia de la mano, pero hoy en día, ¿cómo la gente, digamos, emprendedores, esta alianza universitaria en los últimos años ya tenías algo en la cabeza que te hacía, oye, para allá quiero ir, esto quiero ir, No, digamos, en absoluto. ya, O sea, el tema de llegar al mundo gremios y el emprendimiento en general fue un poco sorpresivo. Si tú me preguntas como en qué me imaginaba, no sé, creando ya como mi empresa. No me pregunté en qué, no sé, yo es tema de inmadurez, uno piensa que con 20 años es más maduro, no es así. Yo creo que con 25 todavía me queda mucho que madurar. Me veía quizás creando una empresa y trabajando en lo que yo viera quizás que daba plata. Pero, no era opción, digamos, salir de pero no lo había visto desde ese lugar, pues. O sea, igual tuvo un pequeño emprendimiento entre medio, pero no lo había visto como algo tan grande. Ya quizás era como un paso más dentro del objetivo final.
que yo quería terminar la universidad y quería irme, quería estudiar un poco en el extranjero y quería ver otras cosas. Y ahí como mentalizarme, ¿cachai? En esas cosas. Me gustaba, por ejemplo, más el área de economía, más de Especializar. finanzas, como me gustaba esa especialización porque sabía que igual era un poco más seguro, Sí, entre comillas, un poco más estable en que yo sí iba a encontrar trabajo en esas cosas y que sí me iban a rentar bien. perfecto. Eh, pero claro, llegó un punto en el que iba a terminar la carrera y era todo una... O sea, pasé de tener todo planificado a no tener nada. No, Eh, en un año. pero En mira, un año, en un proyecto, semestre, se movió todo. y ahí es donde decides o defines, sales de la universidad y digo ya, Ahí me llega la oportunidad, yo tenía que ya terminar la carrera, obviamente, después de un proceso ahí bien complejo entre medio, tenía que terminar la carrera, obvio, era el primer objetivo a cumplir. Y dije, bueno, aquí con mi familia, a ver ya, ¿qué hago ahora? ¿A dónde voy? Y me llega la oportunidad de hacer esta como pasantía, porque yo ya tenía mis prácticas listas, están hechas. Me llega la oportunidad de esta pasantía en la Federación Regional de Comercio, FECOMTUR. Era la primera vez que yo escuchaba. O sea, no tenía idea, primero, que existía una federación de este tipo, no entendía de gremios, porque lo poco que quizá yo había escuchado en la televisión, en las noticias, referente a lo que era gremio, decía gremio, lo asociaba como a sindicato, y eso igual lo decía como un poco reticente, hasta que obviamente entré a investigar y dije, bueno, ahí ¿qué es un gremio? ¿Sí? O sea, a partir de eso, definamos. definamos qué es un gremio y qué hacen, o sea, que se ve como tan formal y tan grande. Entonces igual como que me asustó un poco. Ok, Ahí me di nivel de cuenta responsabilidad. de responsabilidad, exactamente porque no sabía dónde estaba llegando, no sabía qué tenía que hacer, y ahí llega también eh, un poco como el miedo de que quizás sentía que había tenido poca vinculación con el medio, por lo tanto, a pesar de que yo tenía conocimiento técnico de mi carrera, quizás me sentía falta de experiencia, y eso te da inseguridad, obviamente. Te da mucha inseguridad de chuta, me voy a equivocar, lo voy a hacer bien, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Todo una nube aquí de inseguridades y cosas que flotan alrededor que después se van respondiendo solas. Pero yo creo que así a muchos estudiantes les debe pasar, de que tienen como esa inseguridad de este cambio como abrupto de ser estudiante a ya pasar al mundo laboral. Que yo tenía que ya empezar a asimilar ese tránsito. ¿Crees Entonces, que se cree personalmente y también como nivel de opinión? ¿Crees que la transición entre la universidad y el mundo laboral actual es muy diferente? Como tú pensaste que recién realicé mi práctica, así, sí, digamos, mi mundo, pero aún así la inseguridad era grande para nosotros. sí, hay un mundo de diferencia, lamentablemente, todavía. Al menos yo que estudié en la Universidad del Biobío, que amo mi universidad, pero así como en esta, hay otras universidades que también veo la falencia, y no solamente en mi carrera, de que falta mucha vinculación con el medio, faltan muchas horas de práctica, falta mucho trabajo de uno de sacar esta personalidad y de empezar a transitar este cambio de ser estudiante a ya una persona con responsabilidad y que va a entrar a un mundo laboral, porque se mueve muy distinto el mundo académico al mundo laboral, ya sea en una empresa, en una institución, una organización, cual sea, es distinto. Entonces, ese tránsito quizás para muchos es muy brusco, y ahí es donde a veces uno se pierde un poco. Y claro, obviamente para el mundo de la salud es distinto porque ellos desde el día uno ya hacen sus prácticas y cosas, y quizás habría que empezar a transitar incluso en la otra carrera en modelos parecidos, y empecemos desde la práctica, más que lo teórico, desde la práctica. Un modelo no sé, aprendizaje. Exacto, exacto. Yo creo que eso es mucho más, aparte yo creo que es un aprendizaje más, aparte más paulatino, yo creo que es mucho mejor. O sea, el aprender haciendo no se te va a olvidar. Te enriquece y no se te va a olvidar. La teoría pasa.
hay muchas cosas que tú después nunca volviste a ocupar en la universidad, o sea, en los trabajos o en el mundo laboral en sí. Entonces hay que aprender haciendo. La experiencia es el mejor maestro. Bien. Y me quedo tú, en esa situación de miedo y incertidumbre, pusiste, no sé si frío la situación y te respiro un minuto y vos, ¿cómo fue esa etapa? ¿Qué herramientas? Y también interpreto, mi amigo, interno, también ellos mismos. Sí, yo creo que lo más importante son como la red de contención que uno tiene. Porque si uno está perdido, primero es aprender a pedir ayuda, que yo no sabía. Primero aprender a pedir ayuda, darte cuenta que solo no puedes. Ya es como sacar un poco eso de que uno a veces sí necesita del resto. Y ahí mi familia y obviamente mis amistades más cercanas fueron fundamentales digamos, sacarme como de este espacio de que sentía que levitaba y no sabía para dónde iba. Entonces, sí, absolutamente mi familia. Obviamente tuve mi par de días de, de enmendar cosas Ujú. y después ya, me lavo la cara y hay que tomar decisiones, hay que seguir. Así que eso sí, obviamente mi familia sobre todo es fundamental. Y hoy día con esta responsabilidad, ¿qué responsabilidad con este? Yo creo que mi responsabilidad más grande en este momento es con la asociación gremial que presido, porque es los objetivos que tenemos, ¿cierto?, para esta organización es bien grande, ¿ya? Y sí, obvio, o sea, primero que todo es poder posicionar esta asociación, ¿cierto?, darla a conocer, eh, como cualquier asociación gremial es poder tener más socios, obviamente llegar a más gente, y eso conlleva una responsabilidad porque ¿qué les voy a entregar a ellos? O sea, ¿qué es lo que yo les estoy dando? ¿Cuál es mi valor agregado? Y yo les estoy dando a ellos para que ellos decidan ser parte de este gremio, ¿ya? Un gremio obviamente es una organización sin fines de lucro en la que se unen personas o empresas o emprendedores con un fin común, ¿ya? En este caso el fin común obviamente es el área digital, pero también es poder dar una voz ya a los emprendedores, porque obviamente unidos hacemos la fuerza. Por lo tanto, eso ya nos da pie a poder visibilizar quizás dónde está la falencia en estas mismas áreas, ya dónde está la falencia en el mundo emprendedor en todas estas áreas, qué es lo que les está faltando y que ellos también puedan ver que hay un puente, ¿cierto?, donde podemos articular con el mundo público y con el privado también, ¿cierto? Y podemos pedir cosas y podemos entregarles herramientas y podemos hacer cosas por ellos y tienen un espacio en el que ellos se sientan libres de poder comunicar. Y yo creo que quizás faltaba mucho eso y me gusta todo esto que se está formando hoy, sobre todo en nuestra región, todo lo que son los ecosistemas de emprendimiento e innovación que se están moviendo muchísimo, se están articulando de hartas maneras, en hartas instituciones, en hartas organizaciones y me gusta. Creo que mientras más mejor, pero también que dentro de esta cantidad de organizaciones que existen, que también conversemos entre nosotros, porque muchos tenemos objetivos en común, tenemos dolores en común y obviamente yo voy, no voy representándome a mí. O sea, yo soy la cara visible de una cantidad de socios que están detrás mío, que tienen también ellos objetivos personales dentro de sus negocios y que quieren canalizarlo a través de esto. Entonces, esa es mi mayor responsabilidad, que no es para mí, ¿ya? Esto es para quienes están conmigo. Sí, si no, Lo hablo por mí, hablo por sí. usted. Entonces, esa es la mayor responsabilidad de yo estar a la altura de eso. Y me cuesta como en hoy en día muchas cosas, el valor agregado, cómo tú te la creo yo que muchas veces queremos comenzar y de cierta forma primero definir. En Claro. tu caso puedes definir y después comenzar, o comencé y en el camino fui definiendo. Yo creo que fue un poco de las dos, porque obviamente se definieron algunos lineamientos y se inició, digamos, con esta asociación, se hicieron algunas cosas, pero
todo en el camino va mutando, porque la misma experiencia te va llevando también a otras cosas. Y uno, yo creo que también es parte de tanto los emprendimientos como las empresas exitosas, de uno ser capaz de cambiar en el tiempo y adaptarse. O sea, yo creo que la capacidad que tú tienes de adaptarte, dependiendo de cómo se mueve el mercado, cómo cambia la sociedad, cómo cambian las necesidades y el mundo en general, que hoy en día es tan dinámico y es tan rápido, uno tiene que estar muy atento. Y si tú no tienes esa capacidad, te quedaste atrás y desapareciste. Así como, por ejemplo, ya que hablamos de emprendedores digitales, lo que es el mundo digital, en pandemia, por ejemplo, muchos negocios murieron. Muchos emblemáticos aquí mismo en Concepción murieron porque no pudieron adaptarse en algo que quizás para nosotros es muy fácil. Entonces, y eso yo creo que es aplicable a toda escala. Uno tiene que tener capacidad de adaptación para no morir, para que tu negocio permanezca. Yo creo que, claro, bueno, que sí, a nivel mundial fue la pandemia, pero en regiones fue muy complicado porque a veces, bueno, Santiago sí pasó una fase, pero en realidad, digamos, la transición de salir, volver, No, y normalidad. creo que la región del Biobío, creo que fue, no sé si una, o la única, o una de las regiones que estuvo más tiempo encerrada, que no logramos salir de fase uno o 2, creo, por más tiempo que las otras regiones. Entonces, igual fue más difícil todavía, porque pasamos mucho más tiempo encerrados que ellos, que el resto. Todavía en Exactamente. esta etapa de, digamos, digitalizar empresas, entendimiento, de puntos, opinión, experiencia, ¿qué es lo más, no me gusta la palabra difícil, pero es la entrada más compleja ahí? ¿Abre las puertas a una empresa que le colabore la digitalización o que entiendan que la digitalización no es una necesidad, sino va a ser un aliado? Y, bueno, hay de todo y eso depende del público al que tú estás apuntando. Por ejemplo, desde mi experiencia, como yo partí de la Federación Regional de Comercio, esta agrupa cámaras y asociaciones de comercio, ¿ya? Y estas vienen de años, de antaño, porque el mundo gremial es bastante más antiguo de lo que uno cree y antes tenía, sí, creo todavía lo tiene, pero antes era mucho más visible la fuerza que tenían o las cosas que hacían a nivel colectivo. Ya los gremios eran bien potentes. Y hoy todavía quedan cámaras de comercio y asociaciones y quienes la componen son personas del comercio tradicional. Y ahí tú tienes un foco. Y otro es el mundo del emprendimiento actual, ¿cierto? Que muchos nacieron por la necesidad en la pandemia, lo vieron como una opción de independizarse y todo, que es una generación quizás un poco más joven, con otras ideas, con otra apertura de mente, ¿ya? Entonces ahí tú tienes dos segmentos. El comercio tradicional, que la mayoría o en gran cantidad, no solamente aquí en Concepción y la región, sino que a nivel país, murieron, después de muchos años cerraron sus puertas porque no tuvieron esta apertura de mente de cambiar, de mutar, de subirse a este carril digital, digamos, de ir cambiando su negocio y como no iba con lo que ellos hicieron toda su vida, ahí quedaron y tienen los otros emprendimientos que nacieron de esta necesidad y encontraron obviamente un ingreso y lo hicieron su negocio permanente. Entonces, ahí tú tienes dos públicos. Claro que es más complejo llegar a este comerciante tradicional que quizá que no es no nació cierto con este tema digital, como yo creo quizás de mi generación en adelante se nos hace mucho más fácil. No tienen alfabetización digital, no son nativos. Entonces, ya tienes esa traba de que no nacieron con el teléfono ni el computador en la mano, entonces lo ven como más reticentes. Hay mucha de esa gente todavía que ni siquiera confía en los bancos. Entonces, de cosas tan básicas como esa, que si en su negocio ni siquiera tenían la máquina para pagar con tarjeta, para no decir marca, para no decir marca de máquinas para pagar con tarjeta, imagínate querer tú decirle que venda por internet. No entiendo. No, o sea, es un miedo. Y el miedo en muchos casos paraliza. Y el no atreverte a tomar esas decisiones, lamentablemente, te lleva a cerrar tu negocio.
así como otros lo ven como una oportunidad de que esto me va a ayudar a llegar con mi negocio a muchos más lugares, ¿ya? Entonces ahí hay un tema de que, claro, se puede trabajar con ambos, pero tienes que tener estrategias diferentes. O sea, obviamente yo primero, si quiero llegar a estas personas, porque ellos también tienen que comer, ellos también tienen que vivir, también tienen que transformarse de alguna manera, y piensa tú que muchos de ellos son personas de tercera edad, o sea, hay muchos de ellos que tienen que, por obligación y necesidad, de seguir trabajando igual. Entonces, no dejarlos votados, pero sí hay que llegar a ellos de otra manera, entender que no son, obviamente, nativos digitales, entonces primero tienes que trabajar la confianza y el miedo que ellos tienen a las nuevas tecnologías y a los grandes cambios que significa para ellos. O sea, desde partida de saber utilizar el teléfono, en acciones que para nosotros son muy básicos, para ellos es una tremenda hazaña saber usar WhatsApp y ya algo de Instagram. Bueno, Facebook la mayoría lo maneja, ya Instagram es otra cosa. Entonces ahí ya tú tienes harto camino por recorrer, pero no por eso dejarlo afuera. Entonces para mí esta asociación igual es dar la oportunidad de poder quizá democratizar también y sociabilizar el acceso a todo este tipo de herramientas. Y yo creo que es súper importante, de que quien la necesite, se la da. Y hay que buscar la forma. Ahí el digitalizar yo creo que es muy amplio Es muy amplio. y también vamos a ver pequeñas temáticas. Exacto. Es súper importante lo que tú acabas de mencionar. ¿Qué acciones eh, se plantean también a nivel regional? ¿Cómo le mandas un manual? La persona no lo va a leer, no lo va a entender. No va a saber aplicarlo. No va a saber aplicar. Hay que generando espacio e instancia o también en eh, ve como la tasa que come. Y, o sea, nosotros ya hablando 2025, tenemos que obviamente aumentar los espacios que nosotros tenemos para justamente o charlas o talleres, me gusta más los conceptos de taller porque son más prácticos, donde tú hagas cosas, ya donde el emprendedor salga con algo tangible. O sea, si yo voy a enseñarte a aperturar tus redes sociales, tú vas a salir con tu red social ayer, ya, o trabajar con sus marcas. O sea, aquí hay todo un trabajo, ¿ah? O sea, nosotros obviamente, nuestro nicho está en el área digital, pero no es lo único, porque para tú llegar a esa transformación, primero tiene que haber una serie de cosas que debiste hacer antes. O sea, primero, ¿cómo está tu negocio? ¿Está preparado efectivamente para ese cambio? Porque, o sea, si la persona ni siquiera usa una planilla Excel, ¿cómo voy a quizá entregarle una tecnología que para él sea muy grande? Sí, 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 la preparación del negocio. Eh, Esperando, los negocios actuales acá de la región, podríamos decir que la preparación, ¿cómo la podemos, de cierta forma, eh, hacer que la persona comience, pero como ustedes dicen, que tener una confianza del trabajo? Porque desde la experiencia, ¿ya? Eh, la digitalización depende mucho de las redes sociales, estar subiendo contenido, etc. Claro, es una de las... Eso sí. ¿Por qué digitalización? Para O mí, sea, mira, lo que pasa, vuelvo a decir que depende de dónde está la persona que tú vas a digitalizar, porque quizá ya digitalizarlo es, por ejemplo, que pase del cuaderno a una planilla Excel, que para uno puede ser muy básico, porque ahora hay CRM y tiene un montón de software que tienen obviamente una infinidad de herramientas para facilitarte la vida, pero quizás para esa persona el Excel ya es una tremenda digitalización. ¿Me entiendes? O incluso en un negocio que puedan ya comprar con tarjeta, también una digitalización. Entonces todo depende del nivel en el que se encuentra ese negocio o ese emprendimiento. ¿A qué escala tú vas a llegar a digitalizarlo? Obviamente, eh, la idea es que lleguen a lo máximo, pero tú tienes que ir caminando con ellos. yo creo que, mira, y bueno, eso es que están escuchando, que lo están viendo, eso es clave, yo creo,
muchas veces, sobre todo de las redes sociales, que las ciencias en que, digamos, presente, eh, digitaliza, como digitaliza tu empresa de donde tú estés y tú Exacto. te mires con tu competencia y también participante o tienes, digamos, inversión de capital, inversión, No, etc. no, yo creo que eso es como bien complejo de estar mirando como o a la competencia. Yo creo que uno puede mirar a la competencia o a nuestros pares en los distintos rubros como una inspiración, pero obviamente no querer eh, estar tomando decisiones obviamente apresuradas por querer ser igual al de al lado cuando tú no estás preparado. Que te sirvan de inspiración para llegar ahí, fija tu objetivo. Siempre. O sea, uno siempre tiene que tener alguna meta o objetivo fijado. ¿Y qué cosas o qué acciones yo voy a realizar para llegar a eso? Pero uno tiene que ser sincero, obviamente, de ver dónde estoy. Un poco. Por supuesto. O sea, no puedes correr si no sabes caminar. Oye, y eso mismo ya, la finanza a nivel nacional, instituciones o Sí, o sea, bueno, no me gusta hablar mucho con algunas instituciones académicas, te puedo decir, con algunas otras empresas que nos puedan prestar algunos, o sea, más que a nosotros, que puedan ofrecer sus servicios con algunas mejoras, ¿cierto? Con algunos descuentos, puede ser también algunos pases especiales para nuestros socios, sí. No me gusta hablar en términos de decirte específicamente quién, porque aparte de que no hay que casarse, no sé qué pueda pasar. Entonces, que me gusta ese hecho de que a veces el pan se quema en la puerta del horno. Entonces, hasta que yo no tenga todo firmado y finiquitado los convenios colaborativos, prefiero no comunicar todavía. Pero sí, un par de instituciones académicas que están muy interesadas en trabajar con nosotros. También tengo articulación con instituciones públicas que están interesadas en seguir trabajando este tema como alianza. Ya a mí me gusta mucho el tema colaborativo, entonces obviamente que lo que nosotros podamos aportarle a ellos y viceversa, o sea, de qué manera podemos colaborarnos mutuamente, me gusta ese formato de trabajo. ya va a ir de repente. Volando. Te doy un espacio ya para que puedan hacer y también, sí, cómo voy Perfecto. Bueno, tenemos nuestra página web, si quieren encontrarnos desde los buscadores en www.emprendedoresdigitales.cl. Obviamente, como somos digitales, estamos presentes en las redes, así que nos pueden encontrar también en Instagram como Emprendedores Digitales CL, también estamos en Facebook. Para nuestros pares que sean empresas, organizaciones, ¿cierto? Profesionales, nos pueden encontrar en LinkedIn también como Emprendedores Digitales. Es una muy buena plataforma para articular. Así que estamos próximamente, bueno, de aquí a que esto esté ya al aire, ya se presente, espero de que haya tener nuestro TikTok también aperturado, comunicar. omnicanal, a mí me gusta la omnicanalidad, yo creo que mientras más lugares podamos visibilizarnos, mejor, porque así apuntamos a todos los públicos, apuntamos obviamente a más personas, y ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, y ahí siempre tratamos de contestar lo más rápido posible todas sus dudas y todas sus inquietudes. Espero también de aquí a que esto esté al aire, que ya tengamos muchas más herramientas y muchas más beneficios que presentarles para que se inscriban como socios, ¿cierto? No quiero como detallar más en eso porque actualmente lo estamos trabajando, de qué manera vamos a quizás a segmentar los tipos de socios de acuerdo a los beneficios que podemos presentarles y muchas sorpresas que estamos preparando. ¿Ah? Yo creo que de aquí a allá 2025 va a ser nuestro año y espero que sea el de todos, de mucho trabajo, de mucha actividad y sobre todo de crecimiento. Yo creo que aquí es donde queremos pegar el salto de crecimiento para poder abarcar más emprendimiento y llegar con más ayuda. Así que eso. Oye, bueno, en general lo dice vos, éxito, desde tu persona personal, una cierta también profesionales, ¿cierto? No es una profesión.
Uy, qué complejo. ¿Qué les puedo decir? Bueno, de todo lo que hemos conversado en este ratito, yo creo que lo importante es que siempre se fijen un objetivo primero general de esa meta que quieren alcanzar. No hay límite, ¿ya? Uno puede soñar lo que uno quiera, no hay límite. El tema es cómo trabajo yo para alcanzar ese sueño, ¿ya? Y para eso no pierda la perseverancia, no pierda la constancia, aunque a veces todo se ve negro y difícil, siempre se puede alcanzar. Por eso digo que siempre hay que ser constante y perseverante, porque sí, es necesario que te cierren las puertas, es necesario que haya muchos no entre medio para aprender, para cambiar, para transformarse, hasta llegar a ese objetivo, y va a ser mucho más enriquecedor cuando se alcance también, llegar a esa meta. Y yo creo que eso es lo que les puedo decir, que se atrevan a soñar y que trabajen para ello.